Amén. Hermanos, muy buenos días. Ya les había saludado, pero buenos días otra vez. Dios les bendiga. Bueno, nuestro pastor les manda un especial abrazo. ¿Ustedes saben dónde está él hoy? ¿Dónde? Está en el Chocó, tomando también la mejor parte, ¿sí? Él en este momento se encuentra de nuevo con nuestros hermanos de otras iglesias en el Festival de Bienestar que se está desarrollando en Chocó, ¿sí? Entonces, por favor, sigamos orando por él. Son 5 días que van a estar allá. Y pues aquí estamos como iglesia, congregándonos, tomando esa mejor parte, como ya lo dije. Y pues vamos a recibir palabra de Dios. Amén. Vamos por favor, en la palabra de Dios, al libro de Jueces, capítulo 2. Versículos del 6 al 10. Aquí tenemos un título, ¿cierto? ¿Qué dice? Muerte de Josué. La muerte de Josué. Dice la palabra de Dios. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que les sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo que tú has aparejado para cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que por favor nos hables a través de esta palabra y que esta palabra se quede prendada en nuestros corazones y la podamos poner en práctica, Señor. No podemos en nuestras fuerzas, pero sabemos que en tus fuerzas sí. Por favor, amado Dios, que lo que ha de ser de esta palabra en nuestras vidas, que seas tú poniendo, Padre Santo, el querer como el hacer. Amado Dios, te pido que por favor me uses, que yo sea el vaso, que yo sea el canal, que yo sea simplemente el instrumento y tú el agua viva corriendo a través de mí, Señor. Gracias, Dios, por estar aquí con nosotros. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentar. Como vemos, aquí estamos hablando de un varón de Dios que se llamaba ¿cómo? Josué. Josué, él fue a quien se le encomendó la tarea de continuar con lo que ya había iniciado Moisés. Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Libertó al pueblo de Israel, ¿sí? Lo sacó de la opresión, del cautiverio y de la esclavitud que tuvieron durante ¿cuántos años? 400 o 40. 400 años. Fueron 400 años de esclavitud. No fue un tiempo corto. Si nos ponemos a ver, ¿de qué edad murió Josué? De 110 años. Es como si 4 Josués hubieran vivido durante ese tiempo. Y fueron 400 años de esclavitud. Y vino Moisés, lo levantó el Señor, lo tomó. Y él no quería, pero igual lo tomó y lo usó para liberar a su pueblo. Luego, cuando ya iba llegando a la tierra prometida, él no pudo entrar.
Entonces tuvo que ceder esa tarea en manos de un varón de Dios. Y ese era Josué. Vamos a ver en un momento quién era Josué. Como vemos en esta imagen, Josué era un varón de guerra, pero era un varón de Dios. Aquí vemos en la imagen una de las grandes cosas que hizo Dios a través de su pueblo Israel. Y por eso hoy también le recordamos. La siguiente, por favor. Dice, su nombre, Joshua, quiere decir Yahvé salva. Qué nombre tan bonito, ¿no? Yahvé salva. Josué, por ahí tengo unos hermanos que tienen un hijo que se llama Josué. Hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Nació en cautiverio en el antiguo Egipto, aproximadamente en el año 1355 a.C., y vivió hasta el 1245 a.C., falleciendo en la tierra de Canaán, que era la que estábamos mencionando, Timnat Sera. Continuamos. ¿Qué hizo, digamos, a Josué un varón especial y un varón de renombre? Siempre sucedía que era por las obras de Dios a través de ese varón, ¿cierto? Dice que trajo junto a Caleb un informe favorable y alentador en el reconocimiento de la tierra de Canaán. Eso está en Números 13, del 1 al 33. ¿Qué pasaba ahí? Resulta que antes de entrar a la tierra prometida, más exactamente a Jericó, Moisés envió 12 espías. Y dentro de esos estaba Caleb y estaba Josué. Todos llegaron con un, digamos, como con un diagnóstico, con un informe desalentador. Ay, vea, ahí está Josué, qué bendición. Entonces llegaron con un informe desalentador. ¿Por qué? Porque vieron a los hijos de Anac, gigantes. Si llegan a ustedes y los llevan a un lugar, les dicen, vaya a tal lugar a ver si podemos conquistar esa tierra, y ustedes se encuentran que no es un tipo de 2 metros, es un tipo de 3 metros, ¿sí? Es de la misma familia de lo que era Goliat, ¿sí? Ya sabemos cómo es la historia de Goliat. Aparte de que David era muy joven, era muy chiquito en comparación a Goliat. Entonces, ¿qué vieron estos 2 espías? Vieron hombres grandes, vieron hombres muy fuertes, varones de guerra. ¿Y con qué fue lo que volvieron? Uy, no habrá otra tierrita que podamos conquistar. Porque ellos se sentían como langostas. Eso fue lo que dijeron. Al lado de ellos nos sentimos como langostas. Pero ¿qué fue lo que dijo Caleb? Caleb dijo, nosotros podemos derrotarlos. ¿Por qué? Porque tanto Josué como Caleb sabían con quién estaba. Entonces, ¿qué más pasó en la vida de Josué? Él vino a ser el sucesor de Moisés y el comandante del ejército de Israel. Resulta que ¿por qué tenía que ser un ejército? Porque resulta que las naciones que ya estaban allí asentadas en esa tierra que el Señor ya había entregado por heredad, estaban ocupadas. Eran tierras que estaban ocupadas. Y eran tierras de gente pagana, gente que no creía en Dios, gente que creía en los Baales y creía en cuanto Dios se les aparecía. Entonces, por eso era necesario estar armados y ser un ejército de guerra, ¿sí? Y confiar en la victoria que el Señor les iba a dar, porque no era porque fueran un ejército gigantesco, sino realmente porque ¿quién estaba con ellos? Jehová Dios estaba con ellos. Entonces por eso obtuvieron la victoria. Eso también lo podemos ver en Josué del 1 al 9. Ahí vemos cómo el Señor le encomendó esa tarea a Josué. Luego pasó lo del paso del Jordán, ¿sí? Digamos, no solamente la apertura de las aguas sucedió cuando Moisés abrió el mar Rojo, ¿sí?
el Señor también respaldó a Josué abriendo el río Jordán. Ellos tenían que llegar allí y no había forma de llegar allí a Jericó. Y el Señor le habló a Josué y le dijo que él iba a abrir las aguas. Y tal cual sucedió. Atravesaron las aguas. Y ya lo último es del que ya hemos mencionado, Jericó. ¿Que cuántas vueltas dieron para obtener la victoria? 13 vueltas. Hay una canción que dice, fueron 7 vueltas. No fueron 7 vueltas, fueron 13. Fueron 7 días, ¿sí?, en los que dieron de a una vuelta por día, rodeando la ciudad de Jericó, en total silencio, porque el Señor lo había ordenado así. Y el séptimo día, ¿sí?, dieron 7 vueltas. Cuando dieron las 7 vueltas, gritaron y sonaron las trompetas contra la ciudad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los muros cayeron. Los muros de Jericó cayeron. Ese era Josué. Ese era Josué. Ese fue Josué. Un varón de Dios. Un varón que, como dice la palabra, era siervo de Moisés. Era un varón sujeto a la autoridad. Y cuando a él se le entregó esta tarea, pues obviamente sintió temor. Pero el Señor lo alentó y le dio palabras de aliento. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Jueces? Dice en el versículo 10 del capítulo 2: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La generación de Josué y los que le sobrevivieron, dice la palabra. Y luego, pónganle cuidado a esto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Si seguimos leyendo el libro de los Jueces, ¿de qué nos habla? Nos habla acerca de la desobediencia de Israel, ¿sí? Resulta que esta nueva generación que se levantó no tenía conocimiento de Dios, pero aún así buscaron otros dioses. Aún así se entregaron a toda la idolatría y todo el paganismo que pudieron. Se entregaron a todos los vejámenes y todas aquellas cosas que eran asquerosas y que no eran de mostrar delante de Dios. Entonces, ¿qué viene después de desobediencia? Falta el favor y la gracia del Señor. Nosotros al día de hoy tenemos la gracia del Señor, amén. Tenemos su favor, lo tenemos. Pero resulta que en este momento, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta cómo Israel en ese momento queda sola, porque decidió tomar otro camino. Se entregaron a los dioses fáciles, a los dioses que daban el dinero, que daban el placer, que daban la fiesta, que daban la alegría a lo físico, que ofrecían algo que tenía que ver con un bienestar terrenal. A partir de este momento, el Señor, escuchando el clamor de su pueblo, porque sufrieron mucho, empezó a enviar jueces, ¿sí? Empezó a enviar hombres de Dios. Y más adelante, en Jueces 2, del versículo 18 al 19, dice lo siguiente: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Mientras vivían los jueces, el pueblo andaba
derechito, con todos los patitos en fila. Andaban como cuando uno está trabajando. No, no digo que suceda acá. Como cuando el jefe lo está mirando a uno trabajar. Eso no pasa aquí. Uno trabaja, mejor dicho, esmerado. Uno trabaja como si estuviera buscando el ascenso. Así se movía el pueblo de Dios. Se movía juiciosos porque sabían que había un hombre de Dios entre ellos. Había un hombre de Dios que hablaba. Pero acá, dentro de lo que estamos leyendo, resulta que a pesar de, en ocasiones, a pesar de que el hombre de Dios estaba ahí, ellos seguían tirando para ese lado. Seguían tirando hacia lo pagano. Seguían tirando hacia lo fácil. Y peor, cuando el juez, el hombre de Dios, moría. Porque así como dice el versículo 19, volvían del todo a las andadas. Esto se parece en algo a lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, ¿cierto? Nosotros los que estamos aquí, que somos, yo creo que la gran mayoría somos mayores de edad, ¿cierto? Nosotros sabemos en este momento y tenemos claro a quién servimos y a quién pertenecemos. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para salvación. Pero resulta que ahorita, en este momento, se está levantando una generación que no conoce a Dios. Una generación que escucha de Dios, pero no les importa saber de Él. Es similar a lo que estaba pasando ahí. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto a nuestros jóvenes? ¿Por qué está sucediendo esto incluso en nuestras iglesias? ¿Cuántas personas que no creen en Dios, cuántas personas que leen la Biblia y no la practican están asistiendo a las iglesias? Y como si fueran a un culto pagano, simplemente llegan porque el que peca y reza empata. Necesitan protección, necesitan sentirse protegidos, como el que maneja y cuelga un escapulario en el espejo de su carro, o como el chico que anda en sus andadas, monta cicla o monta patineta, o anda con los amigos que son ñeritos, que son de la calle, y se cuelga un escapulario en el pie. O quizás anda con un escapulario en la mano, o quizás anda con una señora camándula aquí, en el cuello. La gente necesita sentirse protegida. No todos, pero hay muchos que asisten a las iglesias simplemente por esa protección. Como esa piedra de toque, ¿sí? Como cuando uno está jugando a la lleva. Entonces uno llega y corre, ¡tan! Estoy a salvo. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y creo que estoy a salvo. Porque el enemigo no me puede perseguir. Desde que yo esté aquí, desde que yo haga lo que yo quiera, de pronto tomo hasta malos caminos, pero desde que yo esté aquí, sí, estoy a salvo. Eso sucede con la iglesia, sucede con nuestros hijos, sucede con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que estamos en el mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Satanás es el príncipe del mundo. Vamos a Mateo 4, versículos 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Delante del mismo Jesús, este pedazo de descarado llega y le dice al Señor que si se postra delante de Él, le va a entregar todos los reinos y toda la gloria que vienen con ellos. ¿El mundo de quién es? De Satanás. De Satanás. Y todo lo que en él hay es de Satanás. Siempre va a haber una guerra espiritual. Cuando nosotros hablamos
que este tema ya lo hemos tocado en repetidas ocasiones. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, no tiene que ver con las 2, 3 horas que estuvimos orando y orando y orando y orando, porque realmente nunca vimos un Jesús que hiciera eso. Jesús oraba, porque nos daba ejemplo, porque Él, siendo hombre, necesitaba estar lleno del Santo Espíritu de Dios. Él no llegaba y cogía al enfermo y raca, y no lo soltaba y le daban 2 horas y 3 horas. Eso no lo hacía el Señor. Eso no lo hacía Dios. Eso no lo hacía Jesús. Al día de hoy nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios para sanar enfermos y para echar fuera demonios con solo una palabra. ¿Por qué? Porque no depende de nuestra fuerza. Depende del Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Eso lo hace el Señor. Entonces, la guerra espiritual realmente empieza cuando ustedes están aquí. Ustedes esta mañana se levantaron. Es día domingo, ¿sí? Algunos trabajan los domingos. La gran mayoría no trabajamos. ¿Podría ser un día de descanso? Claro. ¿Hasta qué horas podrían dormir? 10, 11, 12. Se levantan cuando tienen hambre. Nos pasa, somos hombres, somos humanos. ¿Sí? Hasta que el hambre me levante. ¿Cuál es la primera batalla? Levantarnos. Levantarnos a venir aquí. Ya ahí hay guerra espiritual. De pronto nos levantamos y algo que sucede recurrentemente. La pelea con los hijos o con la esposa antes de venir. ¿Qué es lo primero que uno hace de espiritual? ¡Ay, no, estoy cargado! Yo ya no voy a la iglesia, no soy digno. ¿Sucede? Sí sucede, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo voy a ir con un corazón sucio a la casa de Dios? De pronto se nos soltó una mala palabra, ¿sí? De pronto le pegamos al niño porque se portó mal, o a la niña. Hubo una contienda en ese momento. De pronto porque yo me levanté todo, mientras que mi esposa o mi esposo no se quería levantar. Entonces empieza, ¡ay, usted sí! Y empieza la pelea. Y nos dejamos llevar. Hasta que encontramos la excusa para no venir. Si no venimos, ¿quién ganó? Satanás. En su juego, en su tablero de juego, él ganó. Él ganó. No fue a culto. No fue a culto. No fue a culto. No, pero es que lo voy a ver por internet. Oye, hermanos, volvemos al mismo tema de la Santa Misa. Los que madrugaban a las 6 de la mañana, allá en medio digamos, de su buena intención, a recibir palabra de Dios. Y los que se quedaban en calzoncillos en la cama viendo el programa. Nos pasa. Y es como si realmente esa nueva criatura que somos en Cristo no hubiera trascendido, no hubiera pasado nada. Eso lo hace el enemigo. Cuando nos vamos a postrar a orar, cuando vamos a leer la palabra, siempre hay contienda espiritual. Porque de pronto el niño quiere jugar conmigo en ese momento. Porque de pronto mi esposa quiere hablar conmigo en ese momento. Porque de pronto me entró la llamada o me entró el WhatsApp. O de pronto quiero ver la serie de Netflix. Y después oro. No, vi 2 y 3 capítulos y ya estoy cansado para orar. Perdí la batalla de nuevo. O para leer la palabra. De pronto llegamos y ¡pum! Cogemos la Biblia después de haber visto los 3, 4 capítulos de Netflix y porque le dimos prioridad a otra cosa. En el mundo estamos en el terreno, en el área de juego de Satanás, ¿sí? Y eso no lo tenemos que desconocer. Dice la palabra de Dios que Él nos muestra las maquinaciones del enemigo. Cuando estoy tratando de fortalecer
o de establecer mi camino espiritual, pero hay algo que me es estorbo, hay algo que me es obstáculo, tenemos que ver cómo sacarle, hacerle el quite. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, claro que no, pero con el poder del Santo Espíritu sí. Y no sucede hoy ni al día siguiente. Hay que permanecer en el Señor, ¿sí? Porque no es de que, ay Señor, tal situación económica y ¡pum! Y pasó. Hay ocasiones en que viene el milagro rápido, pero porque solo Dios sabe en qué momento es perfecto para que llegue. Pero si no llega, ¿nos alejamos? Tenemos que permanecer. Cuando se habla acerca de clamor, cuando se habla acerca de oración, no es la oración de un día. No es, hermano Héctor, clamé por ti un día de julio, me acuerdo. No es así, no es así. Es clamar, pedirle a Él. No lo tengo dentro de la predicación, pero se me viene a la cabeza la parábola acerca de la viuda y el juez injusto. La viuda, ¿qué hacía? Clamaba y clamaba y clamaba hasta que se volvía molesta y cansona con el juez. Y el juez, que era injusto y que no temía a Dios, dice la palabra, dice, por cuanto me es molesta, voy a atender su causa porque voy a terminar destruyéndola. Y dice al final algo muy bello que dice, y si esto lo hizo un juez injusto, ¿cuánto más hará el Señor para con sus hijos? ¿Lo dice? Lo dice. Eso lo dice. Entonces, de este mundo donde tenemos guerra espiritual todos los días, de ahí es que se está levantando esa generación. No es una generación que está escuchando la palabra con atención. No es una generación que está interesada por crecer en el Señor. Es una generación que le da igual si le predican o no le predican. Y aún más grave, les molesta que les predique. Esta es una generación donde consideran que el cristiano es débil, que el cristiano es ignorante, que la persona que busca de Dios es porque realmente necesita la piedra de toque. Pero los estudiosos y los científicos citan a Nietzsche. Nietzsche decía que Dios era un invento del hombre buscando esa piedra de toque. Era creación del hombre. Por eso Nietzsche, equivocadamente sabemos, decía que Dios estaba muerto. Y eso es lo que realmente consultan los jóvenes ahora, hoy en día. Los técnicos, los profesionales, porque Dios no aparece en las universidades, porque Dios no aparece en los libros. ¿Ustedes se han dado cuenta que en las universidades ya no hay clase de valores? ¿Ya no hay clase de ética? ¿En las escuelas ya no hay clase de religión? ¿Está sucediendo o no está sucediendo? Está sucediendo, está pasando. Estamos propiciando una generación que se está levantando sin conocer a Dios y sin ganas de conocer a Dios. Llámese el alcalde, el presidente, el LGTBI, las cartillas, lo que sea, está sucediendo. Hay colegios que se llaman humanistas. Hay colegios donde le van a hablar acerca de marxismo, donde le van a hablar acerca del leninismo, donde les van a hablar acerca de Nietzsche. Porque eso es importante. Porque eso amplía nuestro conocimiento, nuestros horizontes. Porque la religión es el opio del pueblo. Eso lo dicen los estudiosos, eso lo dicen los mismos profesores, eso lo dice la Secretaría de Educación. Nuestros profesionales, que uno jura que deben ser éticos,
dejan a Dios a un lado. Gloria al Señor cuando hay un profesional que teme a Dios. Gloria al Señor. Un médico, como el caso de tu hermana. Un médico que cree en el Señor. Gloria al Señor. Hay que orar por ese varón, hay que orar por esa mujer, hay que orar por aquellos que fueron puestos en eminencia, en lugares de eminencia y que temen al Señor. Realmente no es mucho lo que pueden hacer, pero el Señor los usa. Así sea por uno, así sea por uno que venga a Cristo, así sea por uno que sea beneficiado por estas personas, esa persona a que conoce de Dios, a que va a conocer del Señor y a que va a ser salva. Ese es este mundo, y estoy hablando simplemente de Colombia. Que Colombia, muchas veces, todas lo que son las oportunidades de entregarse a cosas de entretenimiento, de entregarse a cosas que realmente son obstáculo para creer en el Señor, ¿vienen de dónde? De otros países. Llámese Japón, llámese Estados Unidos, llámese Arabia, llámese de donde sea. La gran mayoría del entretenimiento viene de otros países. Las novelas ¿cuál era la potencia en novelas hace poco? Venezuela, México, y ahora nos volvimos potencia en novelas. Ahora nuestros actores van a México y van a Venezuela y también hacen novelas. Y ahora no nos gusta que se llamen novelas, se llaman series. Y ahí está el entretenimiento. Y ahí está Satanás sacando del propósito a su pueblo. Eso es lo que hace Satanás en su zona de juego. Siempre, y tristemente, en algunas iglesias, se predica acerca de la capacidad que hay en ti, de la capacidad que tú puedes alcanzar, porque tú eres creación de Dios. ¿Somos creación de Dios? Porque hay versículos tergiversados donde dice que nosotros somos como dioses. Entonces, si somos como dioses, pues imagínense hasta dónde podemos llegar. Puedo ser más que un doctor, puedo tener 3 doctorados. ¿Por qué? Porque le metí la ficha, porque me apuré, porque en mí había capacidad, ¿sí? Porque yo tenía fuego en el corazón, pero por crecer en lo terrenal, por lograr ese bienestar terrenal. Tú no puedes andar en las chanclas porque eres hijo de Dios. Tú no puedes andar con enfermedad porque eres hijo de Dios. Rechaza eso porque tú eres hijo del Rey. Va a haber un momento donde nosotros vamos a tener que pasar por aflicción. Amén. Amén. Va a haber un momento donde nosotros vamos a tener que pasar por aflicción. Eso no dice la palabra. ¿O acaso la palabra dice que por ser hijos de Dios, que por ser hijos del Rey, no nos vamos a enfermar? ¿No vamos a caer quizás en calamidad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le levantará el Señor. De todas ellas. Esta no es una carrera del que más corre, o del que más sabe, o del que ya se la leyó 10 veces. No es una carrera del que más predica o el que más sirve en la iglesia. Yo soy prescindible. El pastor es prescindible. Todos somos prescindibles porque dependemos de Dios. Esta predicación no depende de mí. Como suene la alabanza, no depende de mí. Como te saludó el ujier, no depende de él. Depende de Dios en su corazón. Las almas que van a ser salvas en esta campaña que se está haciendo en Chocó, van a ser salvas. ¿Por qué? Porque el pastor estudió un montón la noche anterior. No, el Santo Espíritu de Dios redimiendo a los que estaban perdidos, volviendo al cauce
a aquellos que se desencausaron y dándoles a conocer esa agua viva que es Él a aquellos que no la conocían. Eso lo hace Dios. Solamente lo puede hacer el Señor. Y el mundo nos habla solamente de bienestar terrenal. Nos habla solamente de realmente lo que podemos tener. Somos más iglesia si esto es de metal o es de este policarbonato transparente. O si nuestra batería es marca custom o es marca Tama. Entre más carito mejor. De pronto somos más iglesia porque tenemos más equipos de sonido o porque tenemos una consola más grande. No amén, ¿cierto? No amén. Somos alguien en el mundo si tenemos casa. Somos alguien en el mundo si tenemos carro. Somos alguien en el mundo si tenemos un negocio. Somos alguien en el mundo si tenemos trabajo. Eso es lo que nos vende el mundo todos los días. A través de los comerciales, de la televisión, de la radio, de nuestras universidades, tristemente, de nuestros colegios, de nuestro gobierno, incluso a través de nuestras iglesias. ¿Ustedes recuerdan que un hombre manco no era digno de predicar en cierta iglesia? Terrible, terrible. ¿Qué tal un hombre con muletas no poderse subir a predicar la palabra de Dios simplemente porque no estaba completo, porque no era digno? Este es el mundo. Eso es lo que al día de hoy tenemos y lo que al día de hoy el mundo nos está vendiendo y lo que nos hace creer. A nuestras hijas les hace creer que si no son flaquitas, son feas. A nuestros hijos les hace creer que si son gordos, son feos y que nunca van a ser felices. Se les vende a nuestros hijos y a toda nuestra comunidad que si soy técnico en vez de profesional soy menos. No saben cuán equivocados están. Somos creación de Dios y la palabra dice que nosotros somos la corona de la creación. Eres corona de creación, pero si estás, ¿cierto? Porque si estás gordita, no eres como una corona de mostrar. Si eres feíto, de pronto no eres una corona de mostrar. No, no, no y no. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Y con el hecho de que hoy en día estemos respirando, con el hecho de que hoy en día nos podamos levantar y saludar el nuevo día, con el hecho de que tengamos hijos, de que tengamos un lugar donde trabajar, incluso si no tenemos trabajo, con el solo hecho de estar vivos, el Señor se está moviendo en nosotros y nos muestra su amor, nos muestra su amor. Nosotros, seamos como seamos, somos lo más hermoso delante de ese papá hermoso que nosotros tenemos. Ustedes aman a sus hijos. Él nos ama como nosotros nunca amaremos a nuestros hijos. Ese es Dios. Hace poco me sucedió algo en el lugar donde trabajo. Y resulta que una persona estudiada, profesional, a la que yo ya le he dicho cuál es mi posición en cuanto a la fe. La persona se autodenomina agnóstica. ¿Sí? ¿Qué agnóstico es otro nombre para ateo? ¿Sí? Ellos dicen, yo no soy ateo, soy agnóstico. No cree, es ateo, ya. Simplemente no cree en Dios. Ya, pare de contar. Es una palabra más cortica que agnóstico. Ateo, ya. Y resulta que ya en alguna ocasión
yo ya había tenido que decirle, hermano, en todas las iglesias las cosas no son iguales. Porque él es de los que se jacta de decir que aquí cobran el diezmo, que aquí oran así, que se caen, que no sé qué, que burla. Entonces yo le dije, hermano, ¿sabe yo cómo llegué al Señor? Y le hablé acerca de mi testimonio. Se cansó y no siguió hablando. No porque mi testimonio fuera muy largo, sino porque realmente no tenía con qué más atacar. Yo le dije, mi pastor no me obligó a estar en una iglesia. Si al día de hoy sirvo en la iglesia donde estoy, gracias al Señor. Obvio, no fue mi decisión. El Señor te pone a servir donde tengas que servir. Entonces él se quedó sin argumentos y ya, dejó así. Pasaron como 3 meses gloriosos de no volver a hablar acerca de religión con él, porque es un poco, es como no sé, como predicarle a la pared, ¿sí? Y la semana pasada habló acerca de un tema. No, me llamó, yo estaba en la oficina y él estaba en su oficina. Alejo, venga. Y viendo en el computador cómo llegaban estos dichosos apóstoles de la unción de la palmada, de la unción de la cachetada. Pues claro, aparecía un hombre en una congregación, todos enloquecidos, y este varón, y les daba y pum, y caían al piso. En un sonsonete de música y en un sonsonete de gritos que no se entendía qué. Y la palabra que estaba encabezando el decía como, qué chistoso. Yo, eso no debe suceder en las iglesias. No le dije más y me fue. No pasaron 5 minutos cuando, Alejo, venga. Y apareció otro, no sé si es pastor o apóstol, diciendo que lo que él había aprendido de su pastor o apóstol era que 2 cosas uno debía llevar a la iglesia. Eso lo enseñaba. 2 cosas. Primero, la Biblia. Entonces uno como que chulea. Sí, tiene razón. Segundo, la chequera. Entonces, hombres, no como este pastor, no como este apóstol, hombres como este varón que me llamó, toteado de la risa, viendo estos videos. De esos hombres está plagada esta tierra. De hombres que se burlan de la fe. De hombres que no conocen Dios. Que lo conocen de nombre, pero no quieren saber absolutamente nada de Él. Hombres que tienen nietos, hombres que tienen hijos y no se dan cuenta de la gran bendición y el gran milagro de la vida que es tener un hijo. Parece que les hubieran creado los hijos en botellitas. No se dan cuenta que en el momento de la concepción, a las 24 horas, ya no es una célula, sino son 2 y después 4 y después se vuelven millones de células. Y de algo blandito, chiquitico, de lo que uno realmente no apostaría que saliera vida, el Señor empieza a darnos a conocer un ser que se está formando en el vientre de la madre. ¿Quién sabe a qué horas llegan los científicos y ponen eso ahí? ¿Qué argumento hay para decir que eso es culpa de los científicos? O que eso es culpa del Big Bang. O que eso es culpa de Nietzsche. No la hay. Y eso es lo que al día de hoy nos vende el mundo. Nos vende Satanás. Satanás es experto, porque así fue que metió la pata en sentirse igual a Dios. Él dijo,
Bueno, soy el más hermoso. Bueno, soy el que toca más chévere. ¿Sí? ¿Qué me hace diferente a Dios? Estamos en el mismo lugar. Y ahí vino el pecado. Él quiso parecerse a Dios. Y muchas veces estos hombres y muchos hombres y muchas mujeres creen igualar a Dios. Y ahí es donde no creen. Y ahí es donde se levanta esta generación de la que estamos hablando. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Sí? Porque es que realmente, o sea, la temática ya está sobre la mesa. El problema ya está sobre la mesa. ¿Cómo podemos evitarlo? Vamos en la palabra, por favor, a Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no seamos conformes a esto que estamos viviendo hoy. Que si el mundo nos está hablando y nos está invitando a hacer las cosas por nuestra cuenta, a hacer las cosas porque somos capaces, a empezar a adelgazar porque de pronto no quepo en la sociedad, ¿sí? De pronto hacerme una cirugía, ¿sí? Negarme totalmente a entrar a una iglesia porque el mundo dice que eso es obsoleto, que eso es de ignorantes. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos a eso, sino que ¿qué? Que renovemos nuestro entendimiento. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un problema, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros nos acercamos a la voluntad de Dios, que es que nos acerquemos cada día más a Él, que obedezcamos sus mandamientos, hay algo que empieza a aflorar, y es nuestro pecado, nuestras fallas, aquello que estamos haciendo mal, empieza a aflorar. Listo, yo soy un súper cristianazo en la iglesia, pero me gusta la pornografía en la casa. Y cuando empezamos a consultar la palabra, no a través de la palabra pornografía, pero sí a través de la enseñanza que hay aquí, empezamos a caer en cuenta que la pornografía es mala. Que quizás, no quizás, sino que sí, las malas palabras son malas. Las mentiras son malas. El pecado es aborrecible delante del Señor. Y eso lo empezamos a ver cuando empezamos a orar y cuando empezamos a meternos a conocer la voluntad de Dios. Ahí el problema. La voluntad de Dios quiere que nosotros seamos salvos y el mundo no quiere que así seamos. Y nosotros vamos a ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Cuando les hablaba acerca de batalla espiritual, vamos por favor a Josué, capítulo 13, del 27 al 33. Dice así. Dice: y en el valle de Bet-Aram, Ben-Nira, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Hesbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias. Este no es. Bueno, era
una extensión acerca de lo que es la batalla espiritual, ¿sí? Resulta que cuando nos damos cuenta de cómo Josué enfrentaba las situaciones dentro de lo que se le oponía, llámese Jericó, llámese el Jordán, ¿a quién acudía? A Dios. ¿Y qué hacía? Obedecía. Entonces, dentro de su razonamiento natural, ¿sí? Puede ser que de pronto él haya tenido temor y haya dicho, oiga, atravesar ese río y así. Oiga, esas señoras columnas, ¿así? No es posible. Él simplemente pudo haberse apartado. Él simplemente pudo haber echado atrás. Y resulta que él lo primero que hizo fue consultar a Dios. Entonces, él vio y reconoció qué era lo que estaba pasando allí. Lo primero que hizo fue reconocer el lugar por donde tenían que pasar. Cuando pasó lo de los 2 espías, ¿sí? Lo primero que hicieron fue mandarlos para ver para dónde iban. ¿Qué fue lo que vieron? Gigantes, pero también vieron 2 hombres que estaban totalmente convencidos de que Dios les iba a dar la victoria. Al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos delante de nosotros? Así como parecido a esa tierra prometida. Gigantes, gigantes. Mantenernos en la fe no es fácil. Todos los días estamos enfrentando gigantes que se nos oponen. Ya sea la pelea conyugal, la pelea con los hijos, la economía, la salud, lo que sea, lo que Satanás puso en el camino, siempre tenemos esa lucha. Siempre tenemos esos gigantes de frente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que estamos aquí. Reconocer que aquí es donde estamos, que aquí es donde Dios nos puso. Y no porque sea un Dios injusto, y no porque sea un Dios que no nos ama, sino porque realmente ser salvo no es sencillo. El evangelio es sencillo, pero no es fácil. Pero ¿con quién lo logramos hacer fácil? Solamente con el Señor, solamente con su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Primeramente, reconociendo el lugar donde estamos. Luego, recordando con quién estamos. Estamos en este mundo, es difícil, es complicado, es difícil manejar las amistades de nuestros hijos, ¿sí? Es difícil manejar nuestra economía cuando hay escasez, o quizás cuando hay abundancia también, ¿sí? Porque es que tener dinero no es el color de rosa, mejor dicho, que se le volvió la vida, ¡wow! En muchas ocasiones, cuando llega dinero, el corazón del hombre se pervierte, el corazón del hombre se daña. Y así como dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y resultamos torciendo el camino. Entonces realmente nuestra fe y nuestra esperanza no puede estar en lo que tenemos. Tiene que estar primeramente ¿en qué? En Dios. Vamos por favor a Josué, que esta estoy seguro de que sí es. Vamos al capítulo 1. Para esta época, en lo que estaba sucediendo acá, Josué ya sabía para dónde iba. Josué ya había estudiado el lugar. Él ya sabía a dónde tenía que llegar. Y el Señor le dice lo siguiente: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es el Señor, ese es el Dios que tenemos hoy y que siempre ha existido, porque no hay otro Dios. Es el Dios creador, es el que era, el que es y el que ha de venir. Esta palabra es para ti y es para mí. En ese momento la tuvo Josué, pero porque él era un hombre de Dios. Hoy tú eres un hombre de Dios y eres una mujer de Dios. ¿Y quién está contigo? Sino el Señor. ¿Sí? Él te dice que te esfuerces y que seas valiente. Él te dice que no temas. Eso es lo que nos dice. No temas, dice un montón de veces en la palabra de Dios. ¿Y qué tal que nosotros no creyéramos en ese no temas? Entonces, segundo, tenemos que recordar con quién estamos. Y citas como esta, de las cuales hay muchas, podemos ver que realmente nos dan esperanza de que Dios está con nosotros. Y de que realmente no habrá muro que no caiga y no habrá cerrojo que no sea roto. Amén. Tercero, tomando la actitud correcta. Vamos de nuevo a Josué, capítulo 24. Versículo 15. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía la actitud correcta. Primero, porque sabía para dónde iba. Segundo, porque sabía quién estaba con él. Tercero, porque sabía que no tenía otra alternativa. No porque Dios fuera la única salida. Tenemos voluntad, ¿cierto? Y tenemos la oportunidad de coger un camino o el otro. Pero Él sabe que la única alternativa para salvación es Dios. Y nosotros sabemos que la única alternativa que tenemos para salvación es Jesús. Esa es la verdadera alternativa. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar la actitud correcta. Entonces, si nos levantamos el domingo, ¿para dónde vamos? Vamos para la casa de Dios. Ya sea que sirvas o sea que solo recibas, estás en la casa de Dios. Estás haciendo lo correcto. ¿Vas predicando o vas acompañando al que predica? Estás haciendo lo correcto. Estás en el lugar correcto. Y Josué, ¿qué dijo? Ustedes hagan lo que quieran. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Y les dijo: cojan por el lado de los dioses de los amorreos, o cojan por el lado de los dioses a los que siguieron sus padres. Pero yo y mi casa, él tomó la opción, cogió la actitud correcta y dijo: yo me voy con Dios. Yo me voy con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuarto, y para terminar, dice: guardando el legado. Hay una parte acá de la que hablamos al principio, y es que hubo una generación después de Josué que se levantó y no conocía al Señor, no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Hay una palabra en Deuteronomio 6
versículos del 6 al 9. Donde dice: y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Algo pasó, algo se rompió entre la generación de Josué y los que venían. Quizás se les olvidó esto. Se les olvidó esto. Se les olvidó repetirle a sus hijos que el Señor me sanó de cáncer. Se les olvidó repetirle a sus hijos que el Señor hizo un milagro económico en mí. Se les olvidó decirle a sus hijos que hay un Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario por la salvación de toda la humanidad. Esta es una iglesia entendida. Esta es una iglesia que cree en Dios, que le sigue, que confía en Él, que reconoce que este es el lugar donde estamos, que este mundo es donde estamos, pero que no estamos solos y que contamos con Dios. Esta es una iglesia que tiene la actitud correcta porque está aquí. No diciendo que los que no pudieron venir no tienen la actitud correcta, porque hay obligaciones. Muchas veces tenemos que trabajar, muchas veces tenemos que visitar a un familiar. Hay cosas que esporádicamente nos pueden abstraer de seguir creyendo y creciendo en el Señor, pero que no se nos vuelva costumbre, que no por la lavada del carro no vengamos a culto, o la lavada de la moto, o la lavada del perro. Hay cosas que el Señor le da a uno sabiduría para manejarlas y para no apartarse de la voluntad de Él. Que no se vuelva negociable el orar por nuestros hijos en la noche. ¿Se nos pasan algunos días? Sí, se nos pasan. No solamente está a juego la salvación de ellos, sino también nuestra salvación. El día de mañana, si el Señor reclama por mis hijos, ¿qué hice con ellos? Y simplemente le digo: ay, Señor, es que yo siempre he llegado cansado. ¿Eso es excusa? ¿Es excusa? Si Moisés, solamente porque en un momento dudó de que iba a salir agua de la roca, y ya entrando a la tierra prometida, dijo: voy a sacar agua de esta roca, y la golpeó, ¡pum!, y no salió. Y no sé qué le pasó, si le dio vergüenza o qué. El hecho es que se le voló la piedra, se le voló la paloma, y cogió esa piedra y la volvió a golpear con ira. Detalle chiquito, y le valió y le costó su salvación. No tanto su salvación, sino su entrada a la tierra prometida. El evangelio es sencillo, pero no es fácil. Por eso tenemos que depender tanto de Él. Seguir un evangelio sin la guía del Espíritu Santo no es posible. Nos llenamos de palabra, nos llenamos de letra, y bien dice la palabra de Dios que la mucha letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Entonces hoy, ¿qué estamos haciendo con nuestro legado? ¿Qué estamos haciendo con esto que el Señor puso en nuestras manos? Al día de hoy estamos aquí, ¿por qué? Por Jesús. Todos confían en que fueron salvos y redimidos por la sangre del Señor. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Nos lo estamos comiendo solos? ¿O porque mi hijo es chiquito no le voy a enseñar? Él no entiende esas cosas. Todo el tiempo tenemos que repetirlo.
Si tienen la posibilidad de, así como está esta bella decoración de la iglesia, donde tenemos versículos en cada pared, en cada muro, háganlo. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio? ¿Sí? Que la pongamos a la entrada de nuestra puerta. ¿Sí? Recordemos la palabra de Dios. Hay muchas formas de hacerlo. Bueno, no tengo un retablo, imprima una hoja, coja una hojita y hágala con la letra más bonita que pueda y un versículo que el Señor le haya regalado. Pero no deje que ni un día, por usted mismo, ni por mí mismo, que se nos pase un día sin leer la palabra de Dios. Y que no se nos pase ni un día sin enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos o compartirla con nuestra esposa. Este legado tiene que permanecer. El mundo está empecinado en que olvidemos el nombre de Dios, en que este mundo tenga todo lo del mundo, en que la humanidad tenga todo lo que el mundo le ofrece, pero jamás ese Dios jamás, Jesús jamás, redención por la sangre de Cristo jamás. Eso es lo que quiere el mundo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Él quiere que nosotros seamos salvos. Él quiere que pasemos una eternidad con Él en el cielo. Entonces, al día de hoy, te pido, hermano, porque también eso me lo ha pedido el Señor a mí. Piensa por un segundo, ¿cuál es la contienda que hay en casa? ¿Cuál es la contienda que hay con tus amigos? ¿Cuál es la contienda que hay con tus primos o familiares? ¿Qué es lo que estás permitiendo de este mundo que reemplace el crecer en el Señor, el permanecer en el Señor? ¿La vergüenza? ¿El oso a que te digan aleluya? ¿El oso a que de pronto tu jefe te diga, ¡ja, ja, ja, ja! Vea lo que están haciendo estos aleluyas? Lo que sea, hay que cortar. Hay que acabar con eso. Dice la palabra de Dios que si tu mano derecha te es ocasión de caer, es mejor que la cortes. Y no se vayan a cortar una mano. No se vayan a cortar una mano, por favor. Cuando habla la palabra de Dios acerca de que si tu mano derecha te es ocasión de caer, es aquello que estás haciendo te es ocasión de caer. Renuncia a eso. Y te dice que es mejor entrar manco o tuerto al reino de Dios que entrar completico al infierno. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que si en este mundo estamos, no estamos solos. Estamos con la mejor compañía y con el mejor cuidado que podemos contar. Ese Padre amoroso del que hablábamos hoy. Tú eres nuestro papá, Señor. Tú eres nuestro papá. Tú eres nuestro Abba Padre. A ti podemos venir con la confianza de decirte, papito Dios, de decir que tú eres nuestro papá, de pedirte como si fuéramos niños, de pedirte perdón cuando hemos fallado, de pedirte ayuda cuando estamos en dificultades. Señor, gracias, porque esta es una iglesia que entiende esto, porque esta es una iglesia que se congrega y que busca de Dios, porque entiende que esta es la mejor padre, esta es la mejor parte. ¿Qué mejor parte que estar con nuestro papá? Cuando tú nos has dado hijos, o nos has dado sobrinos, o nos has dado a alguien con quien podemos compartir, esa persona se siente especial cuando está con nosotros. En el caso mío, mi hijo le encanta estar donde yo esté, Señor, y te doy gracias por ello. Puede ser que yo esté haciendo una tarea que él no puede hacer,
que yo esté haciendo algún arreglo en la casa, algo que tenga que ver con herramientas y donde quizás su integridad se pueda ver vulnerada, Señor. Pero ese chiquito no quiere pasar un segundo fuera de mi lado. Él me pregunta en las mañanas que si tengo que ir a trabajar, que le gustaría que yo me quedara con él. Señor, enséñanos a tener ese amor de hijos por ti y por tu creación, Señor. Que no veamos un solo momento, un solo instante sin estar en tu presencia, Señor. Somos humanos y nos equivocamos, pero tenemos un Dios que es todopoderoso, que es perfecto y que conoce todos los caminos. Tú conoces, Señor, todos los caminos. Somos tus hijos, somos tus niños. Por favor, ayúdanos a enderezar el camino si lo hemos perdido. Si al día de hoy, como dice tu palabra, hemos perdido el primer amor, Señor, ayúdanos a recuperarlo. Ayúdanos a anhelar tu presencia, a anhelar hacer lo bueno, lo correcto delante de ti, a anhelar hacer tu voluntad. Que si leemos en la palabra, oramos, y es algo que ciertamente nos confronta y nos hace sentir que estamos en el lugar equivocado, que salgamos de ese lugar, que salgamos de esa actividad, que salgamos de aquello que es obstáculo para tener una relación íntima contigo. Amado Dios, perdónanos, porque muchas veces, en muchas ocasiones nos hemos apartado, porque quizás vemos normal el no leer la palabra, quizás vemos normal el asistir a culto y orar solamente cuando estamos en servicio, que nos basta con lo que recibimos un domingo. Amado Dios, quita eso de nuestra mente. Como dice tu palabra, Señor, renueva nuestro entendimiento. Que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a lo que Satanás nos ofrece, que no le creamos sus mentiras. Nosotros somos especial tesoro en tus manos, Señor, y no importa cómo seamos, y no importa lo que tengamos, en ti lo tenemos todo, Señor. Tu palabra dice que si buscamos de tu reino y de tu justicia, todo lo demás será añadido. Nada nos faltará. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Señor, te pedimos que por favor siempre tengamos presente y tengamos claro, Señor, que tú estás con nosotros. Que no nos descuidemos ni por un segundo, porque en este mundo estamos. Y el mundo siempre nos ofrecerá lo incorrecto. Siempre nos confrontará cuando estamos haciendo lo correcto. Señor, ayúdanos a entender eso y no permitas que se mantengan ocultas las maquinaciones del enemigo. Danos sabiduría y danos llenura de tu Santo Espíritu para reconocer aquello que Satanás quiere hacer en nosotros. Dice tu palabra, Señor, que si por un camino viene el enemigo, por 7 huirá. No hay que temer. En ti no hay nada que temer, Señor, porque en ti estamos seguros, porque tú eres nuestra roca y nuestro refugio, porque tú eres nuestra salvación, Señor. Y así como lo entendemos hoy, permite que lo enseñemos también a todo aquel que esté en nuestras vidas. Que si nuestro papá no cree, que allí se lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Donde quiera que estemos, ayúdanos a compartir ese legado. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a obedecerte cada día más. Amado Dios, aquí estamos.
Aquí estamos, Señor. Y por eso hoy, Padre Santo, te cantamos. Aquí estoy. Aquí estoy, dile. Señor, aquí estoy. Díselo. Aquí estoy. Señor, 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 aquí estamos, Señor. Así es, amén, amén. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor.